¿Te has despertado alguna vez en mitad de la noche preguntándote por qué la persona en la que más confiabas te traicionó de la manera más cruel? ¿Has sentido cómo tu mundo se derrumbaba en un instante al descubrir la verdad, dándote cuenta de que has vivido una mentira durante años? Nuestra historia de hoy no es solo sobre un matrimonio roto, sino sobre el dolor, la revelación y el viaje hacia el renacimiento de una mujer llevada al límite. Esta es una historia para cualquiera que haya sido herido, que haya llorado en silencio y que haya pensado que nunca podría volver a levantarse. Quédate hasta el final del vídeo y, si te reconoces en este sufrimiento, no olvides suscribirte para que juntos podamos seguir compartiendo historias de sanación y despertar. Hace 10 minutos. Hace exactamente 10 minutos. Yo todavía era legalmente la esposa de Javier Serrano. La tinta de nuestros papeles de divorcio apenas se había secado. El juez golpeó la mesa con su mazo, declarando el fin de nuestros 7 años de matrimonio. No lloré. Fue extraño. Mi pecho no sentía el dolor ni la punzada que esperaba. Estaba hueco y frío, como el aire acondicionado de este juzgado. Miré de reojo al hombre sentado a mi lado, al hombre que una vez llamé marido, al hombre al que dediqué 7 años de mi juventud para amarle y servirle. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en el costoso reloj de su muñeca. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, impacientes. Para él, nuestros 7 años juntos eran solo un trámite molesto que debía terminar cuanto antes. Finalmente, se giró hacia mí. Todavía había una sonrisa en sus labios, pero sus ojos mostraban un cálculo que, en mi ceguera de amor, nunca había notado antes. Ya está hecho. Isari, dame la tarjeta. Solo tengo que pagar la factura del hospital de Catalina y luego podremos seguir nuestros caminos en paz. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado que asestó la última puñalada a mi corazón lleno de cicatrices. Pagar la factura del hospital de su amante. Ni siquiera lo ocultaba. Consideraba mi sacrificio y mi tolerancia como un derecho. De acuerdo, respondí, con una voz sorprendentemente tranquila. Me levanté y me arreglé la ropa. No volví a mirarle. Enhorabuena. Estás a punto de ser padre. Me di la vuelta y empecé a caminar. Oí claramente cómo me llamaba a mis espaldas. Oye, la tarjeta, dámela primero. No respondí. Continué caminando, saliendo por las pesadas puertas de madera de los juzgados de Plaza de Castilla. Hace 7 años, en este mismo lugar, nos cogimos de la mano felizmente para registrar nuestro matrimonio. 7 años después, en este mismo lugar, salí sola. Sola, pero con una extraña sensación de ligereza. 7 años, un periodo no demasiado largo, pero suficiente para que una mujer como yo entregara todo mi corazón, todo mi talento, para construir un imperio para el hombre que amaba. Soy Isabel Reyes, graduada con matrícula de honor en finanzas, con 2 másteres internacionales. Rechacé una oportunidad de trabajo en el Paseo de la Castellana solo por una promesa de Javier. Quédate a mi lado, Isabel, dijo. Construiremos nuestro propio éxito juntos. Y yo le creí. Usé todo mi conocimiento y mi ingenio en el mercado de valores y en inversiones de riesgo. Pero nunca salí a la luz. Me quedé en la sombra. Una buena esposa. Una consejera silenciosa. Cada análisis, cada decisión de inversión, cada plan de negocio venía de mí. Y Javier, él solo tenía que ponerse trajes elegantes, asistir a fiestas de lujo y pronunciar las elocuentes palabras que yo le preparaba. Se convirtió en un joven empresario de éxito, un modelo a seguir a los ojos de todos. Y yo estaba contenta con mi papel, feliz de verle brillar. Fui yo quien le entregó la tarjeta negra sin límite, directamente conectada a la inmensa fortuna que yo había creado en silencio. Le dije, úsala para el trabajo, para tus padres. No dejes que nadie menosprecie a nuestra familia. Y él la usó. La usó para comprar coches de lujo, ropa de diseño y regalos caros para sus padres. La usó para presumir de estatus con sus amigos y resultó que también la usó para mantener a otra mujer, para construir otro hogar a mis espaldas. Bajé las escaleras del juzgado. El deslumbrante sol de Madrid me hizo entrecerrar los ojos. La debilidad y el dolor de los últimos días parecían haberse quedado tras la puerta del tribunal. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cálido y seco de la ciudad. Era hora de terminar esta farsa. Con calma, saqué mi teléfono del bolso. La pantalla se iluminó. Sin dudarlo, abrí la aplicación del banco. Mis dedos se movieron rápidamente por la pantalla, familiarizados con cada icono, con cada número. Entré en la sección de gestión de tarjetas. Busqué la imagen de la poderosa tarjeta negra. Debajo, una línea de texto en rojo claro. Bloquear tarjeta permanentemente. Había mirado esas palabras muchas veces durante las noches de insomnio, dudando, mintiéndome a mí misma, pensando que tal vez las cosas no eran como yo creía, pero las palabras de Javier de hacía 10 minutos habían destrozado todas las ilusiones que me quedaban. Cerré los ojos.
La imagen de Javier y su amante, Catalina Sánchez. Abrazados volvió a mi mente. La imagen de mi suegra, doña Elena, que siempre decía que me quería como a una hija, acariciando con ternura el vientre de la otra mujer, con los ojos brillantes de felicidad. Eran una familia. Yo solo era una extraña. Un cajero automático sin rostro. Abrí los ojos. Mi mirada se volvió afilada. Mi dedo presionó con firmeza el texto rojo. Apareció una notificación. ¿Está segura de que desea bloquear permanentemente esta tarjeta? Todas las transacciones serán denegadas de inmediato. Sin dudarlo, pulsé confirmar. Un suave pitido sonó en el teléfono. Hecho. El último vínculo, el vínculo del dinero, estaba roto. Desde ese momento, Javier Serrano no podría gastar ni un céntimo más de mi fortuna. Pero eso no era suficiente. Salí de la aplicación del banco y abrí otra, la de reserva de vuelos. Elegí el destino, Sydney, Australia. El vuelo más próximo, primera clase, solo ida. Me había prometido a mí misma que, después de ayudar a Javier a consolidar su carrera, me regalaría un viaje a Australia para ver la ópera de Sydney, con su forma de concha, con la que siempre había soñado. Hoy, cumplía esa promesa, no como una turista de vacaciones, sino como alguien que busca la libertad. La información del vuelo, el pasaporte, todo lo había preparado hacía días. Solo necesitaba pulsar pagar. Un nuevo comienzo, una nueva vida me esperaba al otro lado del mundo. Mientras tanto, a más de 20 kilómetros del juzgado, el ambiente en la sala de espera VIP del Hospital Ruber Internacional de Madrid era completamente opuesto. Javier Serrano estaba sentado allí, su rostro radiante de felicidad. No le preocupaba no poder contactarme. Probablemente en su mente yo ya era un capítulo cerrado, una deuda saldada. Ahora, él daba la bienvenida a un nuevo y más brillante capítulo. A su lado, Catalina se apoyaba en su hombro, con la mano sobre su abultado vientre. Su hermoso rostro estaba algo cansado, pero no podía ocultar la felicidad y el orgullo. La madre de Javier, doña Elena, también estaba allí. Iba y venía, incapaz de contener su sonrisa, hablando en voz alta por teléfono con sus parientes del pueblo. Ya casi, hermana. Dice el doctor que podría ser esta noche. Mi primer nieto. Un varón. ¿Sabes? Es guapísimo. Igualito que su padre. Miró a su hijo y a su futura nuera con orgullo. Su plan había sido un éxito rotundo. Su hijo pronto tendría un heredero y se libraría de esa nuera que, aunque rica, era estéril. Y lo más importante, creía que, por mi bondad de los últimos años y mi conciencia tras el divorcio, no dudaría en darle a Javier la mitad de la fortuna. En ese momento, su familia ascendería en la escala social. «Ay, me duele, cariño», se quejó de repente Catalina haciendo una mueca. Javier se sobresaltó y se levantó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasa? Ya estás de parto». Una enfermera se acercó rápidamente. «Son signos de parto. Es necesario tramitar el ingreso y pagar el depósito lo antes posible». Claro, cueste lo que cueste. Solo díganme», respondió Javier, lleno de confianza. Pensó en la tarjeta negra de su cartera y se sintió como un rey. Se volvió para calmar a Catalina. «No te preocupes. Entra. Yo me encargo de todo. El mejor paquete de maternidad. La suite presidencial. No tienes que preocuparte por nada». Luego, acompañó a doña Elena a la caja, imaginando cómo todos le admirarían, pero no esperaba que el brillante espectáculo que él y su familia habían montado estuviera a punto de terminar de la manera más miserable. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera que la poderosa tarjeta se había convertido en un simple trozo de plástico inútil? ¿Y qué le diría el médico que le empujaría al abismo de la realidad? Si tienes curiosidad por saber qué sucederá a continuación, pulsa el botón de suscribir y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo y emocionante episodio. El mostrador de caja del Hospital Ruber Internacional de Madrid seguía brillantemente iluminado en mitad de la noche. La fría luz blanca incidía en el rostro de Javier Serrano, lleno de orgullo. Sacó con indiferencia su cartera de marca, un regalo de cumpleaños que le hice, y extrajo la reluciente tarjeta negra. No se la entregó inmediatamente a la empleada. En su lugar, la hizo girar deliberadamente en sus manos, lo suficiente para que doña Elena y algunas personas alrededor la vieran. Era el símbolo del poder, de la riqueza, del estatus que siempre había anhelado. Carraspeó, adoptando el aire de un hombre de éxito que lo tiene todo bajo control. «El mejor paquete para mi mujer, señorita. La suite presidencial, servicios de atención especial, todo lo mejor. El dinero no es un problema». Su voz resonó, llena de arrogancia, como si estuviera concediendo un favor. Doña Elena, a su lado, estaba radiante, con una enorme sonrisa. Su hijo era tan capaz, tan bueno. Pronto, cuando su antigua nuera se fuera con una pequeña limosna,
mientras su hijo tenía un heredero y controlaba una inmensa fortuna. ¿Qué vida tan maravillosa le esperaba? Entregó la tarjeta a la empleada con una sonrisa de superioridad. La joven la tomó, con un atisbo de admiración en sus ojos. Luego, la pasó rápidamente por el terminal. Un pitido seco resonó. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. El mismo sonido, acompañado de un mensaje en rojo en la pantalla. «Señor», dijo la joven, con duda en su voz, «su tarjeta no funciona». La sonrisa de Javier se congeló. El orgullo en su rostro fue reemplazado instantáneamente por la irritación. «¿Qué dices? Revisa tu máquina». «Es imposible que esta tarjeta no funcione», gritó, algo avergonzado frente a su madre. «Lo he intentado 2 veces, señor», dijo la empleada desconcertada. «Quizás quiera llamar a su banco». «Tonterías», murmuró Javier, pero sacó su teléfono de último modelo. No quería montar una escena allí. Marcó la línea VIP del banco, el número del que siempre presumía ante sus amigos. La llamada se conectó al instante. «Línea VIP, ¿en qué puedo ayudarle, señor Serrano?», preguntó la dulce voz de la agente. «Compruebe mi tarjeta ahora mismo», ordenó Javier, su voz llena de autoridad. «Estoy en el hospital, y la tarjeta da error». La línea se quedó en silencio durante unos segundos. Se oyó el tecleo de un teclado. Luego, la mujer habló. Su voz ya no era dulce, sino fría y profesional. «Señor, según el sistema, su tarjeta fue bloqueada permanentemente por la titular principal, la señora Isabel Reyes, sobre las 11:25 de esta mañana». Esas palabras fueron como un rayo. Javier se quedó paralizado. ¿Bloqueada permanentemente? ¿Isabel? ¿Por qué haría eso? No podía creer lo que oía. ¿Repite eso? ¿Bloqueada permanentemente? Sí, señor. La tarjeta está completamente inactiva y no puede ser reactivada. Colgó rápidamente. Su frente sudaba. Sus manos temblaban mientras marcaba mi número. El número que ha marcado no está disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. La voz impersonal de la operadora sonaba como un insulto. Llamó una y otra vez, pero la respuesta fue la misma. Pánico. Un pánico absoluto. Doña Elena vio el cambio en el rostro de su hijo y preguntó, preocupada, «¿Qué ha pasado? ¿Qué dice el banco?» Javier tartamudeó, su voz temblorosa. «No, no puedo contactarla. La tarjeta está bloqueada». «¿Bloqueada?», gritó doña Elena, olvidando su imagen pública. «¿Por qué está bloqueada? ¿Qué le has hecho? ¿O es que ya se ha enterado de lo de Catalina y se está vengando?» «No lo sé», gritó Javier, su pánico convirtiéndose en ira. «Esta mañana en el juzgado estaba normal. Incluso me felicitó». «¿Normal? Pero te ha hecho esto». Doña Elena comenzó su letanía habitual. «Ya te lo dije, las mujeres con dinero no son sencillas. ¿Ves? Solo estaba esperando la oportunidad para volverse en nuestra contra. ¿Y ahora qué? ¿De dónde sacamos el dinero para el hospital? ¿Dónde vas a traer al mundo a mi nieto? ¿En una esquina?» Su discusión comenzó a atraer la atención de la gente. La cajera los miraba con lástima. «Señor, señora, si no pueden pagar con esta tarjeta, ¿pueden usar otra o pagar en efectivo? La paciente necesita ser atendida». El rostro de Javier se contrajo de vergüenza e ira. Se volvió hacia su madre y susurró, «Mamá, ¿tienes dinero?» Los ojos de doña Elena se abrieron como platos. «Mi dinero no es suficiente para este hospital. ¿Crees que esto es el mercado? Solo tengo unos pocos miles en mi cuenta». Al final, tras discutir, doña Elena se vio obligada a usar su tarjeta de ahorros para pagar un pequeño depósito. El sueño de la suite presidencial y los cuidados especiales se desvaneció. Se vieron forzados a registrarse en una sala de partos normal, compartida con otras pacientes. La primera bofetada había llegado. No física, pero sí profundamente humillante. Mientras tanto, a miles de kilómetros de ese caos y humillación, yo estaba sentada en la cabina de primera clase de un Airbus A380. El ambiente era silencioso. El asiento de cuero, cómodo, podía convertirse en una cama plana. Una azafata acababa de servirme una copa de champán de alta calidad. Las diminutas burbujas brillaban bajo la suave luz amarilla. Agité suavemente la copa, mirando por la ventanilla. Abajo, las nubes blancas parecían una vasta manta de algodón, cubriendo la ruidosa ciudad y todo el dolor que había dejado atrás. No estaba feliz. Mi corazón estaba en calma, como un lago en otoño. Bloquear la tarjeta era solo el primer paso. Un paso necesario para cortar el último lazo. No me trajo alegría, sino una fría claridad. Ya no era la Isabel de ayer. Cerré los ojos. Los recuerdos de los últimos 7 años volvieron como una película a cámara lenta. Recordé una noche, en una reunión familiar, justo un año después de casarnos.
Doña Elena habló deliberadamente de Catalina delante de mí. Ah, Cata. Es tan buena chica. No tendrá muchos estudios, pero sabe cómo tratar a la gente. Cada palabra que dice es una delicia. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. No como algunas personas de hoy en día, que solo saben de libros y hablan de forma tan directa. En ese momento, Javier solo sonreía en silencio, mientras yo sentía una ligera punzada en el corazón. Pensé que quizás su madre era simplemente así de franca. Recordé la noche en que me quedé despierta 3 días seguidos para terminar un análisis de mercado para un importante proyecto inmobiliario. Ese análisis ayudó a la empresa de Javier, una empresa financiada por mí y que llevaba su nombre, a ganar un contrato de millones de euros. En la fiesta de celebración, frente a los socios comerciales, Javier levantó su copa y proclamó con orgullo que ese éxito se debía a sus muchas noches de estudio sin dormir. No mencionó mi nombre ni una sola vez, aunque yo estaba allí, sonriendo y felicitándole. Sentí una pequeña punzada en el corazón, pero me dije, su éxito es mi éxito. Y recordé el fatídico día. Hace 3 meses. El día en que mis sospechas comenzaron a tener fundamento. Javier dijo que tenía un viaje de negocios a Ibiza, pero accidentalmente vi un extracto de la tarjeta de crédito con una transacción en una joyería de lujo en Madrid. Le llamé, fingiendo preguntar cómo estaba. Él, alegremente, me dijo que estaba en una reunión en Ibiza y que la señal era mala. Esa mentira descarada me despertó. Empecé a investigar por mi cuenta. Contraté a alguien para que le siguiera. Y la verdad que se desveló fue más cruel de lo que había imaginado. Catalina, el hospital, el bebé creciendo en su vientre. Resultó que yo no era la reina de mi propio castillo. Solo era una marioneta en su espectáculo. Abrí los ojos y tomé un sorbo de champán. Un ligero amargor permaneció en mi lengua. Bloquear la tarjeta era solo el principio. Mi espectáculo acababa de empezar. Javier Serrano, tú y tu familia os habéis acostumbrado a vivir de mi dinero, a la falsa opulencia. Ahora, lentamente, os lo quitaré todo, para que os enfrentéis a vuestro verdadero yo. Una verdad desnuda, sin dinero, sin fama. Quiero ver, cuando no tengáis nada, qué queda de ese amor que siempre pregonasteis. El suave zumbido de los motores del avión era como una nana. Por primera vez en meses, sentí paz. Este vuelo no solo me llevaba a una nueva tierra, me llevaba de vuelta a mí misma. Volvamos al ambiente sofocante del hospital. Después de pagar el depósito con sus propios ahorros, doña Elena se sentó en un banco de la sala de espera, con el rostro ceniciento. Su emoción inicial había desaparecido por completo, reemplazada por la ira y la preocupación. Murmuraba maldiciones sin cesar. Desagradecida, alimentada y cuidada durante años, y ahora nos abandona como si fuéramos basura. Javier estaba apoyado contra una pared en un rincón oscuro, con la cara inexpresiva. No podía entender por qué Isabel había actuado de forma tan cruel y repentina. Ella siempre había sido amable, siempre tolerante. ¿Sería posible que ya lo supiera todo? Ese pensamiento le hizo temblar, pero lo desechó de inmediato. No, imposible. Había sido muy cuidadoso. Seguramente eran simples celos. Volvió a coger su teléfono, enviándome mensajes furiosos. Isabel, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes el lío que estás causando? Enciende el teléfono y llámame ahora mismo. Pero todo lo que recibió fue silencio. Cada mensaje enviado era como lanzar una piedra a un lago sin ondas. Los cimientos del opulento mundo al que se había acostumbrado comenzaban a temblar. Sintió una tormenta inminente, pero no sabía de dónde vendría ni cuán devastadora sería. Solo sabía que la esposa a la que siempre había subestimado se había convertido en un temible misterio. La luz roja sobre la puerta del quirófano brillaba como un ojo gigante, observando el caos y la ansiedad en los rostros de Javier y doña Elena. El rápido sonido de las ruedas de una camilla, los gritos de los médicos y enfermeras, el fuerte olor a desinfectante, todo se mezclaba para crear una tensión asfixiante. Javier firmó temblando el formulario de consentimiento para la operación. Su letra era un garabato. Había perdido su habitual confianza y soltura. Doña Elena, por su parte, rezaba, aunque no estaba claro si era por la seguridad de Catalina y el bebé o por la seguridad de su nieto. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo una eternidad. Javier caminaba de un lado a otro frente al quirófano, con el corazón en un puño. Estaba preocupado por su futuro hijo, y no dejaba de pensar en mí. ¿Dónde estaría esa mujer? ¿Por qué había actuado con tanta crueldad? ¿Sería posible que lo supiera todo? No, imposible. Se tranquilizaba a sí mismo. Su actuación había sido perfecta, sin fisuras. Debían ser celos ciegos. Después de todo, la buscaría para negociar. Sí, una vez que su hijo naciera, tendría un as en la manga.
tendría una razón para exigir una parte de la fortuna. En ese momento, ella se arrodillaría y le rogaría. Ese pensamiento le devolvió algo de confianza. Se sentó junto a su madre y dijo: «Mamá, no te preocupes. Todo saldrá bien. Mi hijo nacerá sano». Más de una hora después, la puerta del quirófano se abrió. Un médico con rostro amable pero cansado salió. «La operación ha sido un éxito. La madre y el bebé están a salvo». Javier y doña Elena respiraron aliviados y se acercaron rápidamente. «¿Es un niño, doctor?», preguntó doña Elena de inmediato, su voz llena de emoción. «Sí, un niño sano. Pesa 3 kilos», dijo el doctor, pero su sonrisa era algo forzada. «Ya pueden ver a la familia, a la madre y al bebé». Se pusieron rápidamente las batas y las mascarillas y entraron en la sala de recuperación. Catalina yacía en la cama, pálida, pero sus ojos se iluminaron al ver a Javier. «Cariño, nuestro hijo, nuestro hijo». Javier le cogió la mano, su voz algo emocionada. Por primera vez en su vida sentía lo que era ser padre. Una enfermera trajo al bebé, envuelto en una manta azul. «Enhorabuena». Doña Elena cogió rápidamente a su nieto, una enorme sonrisa en su rostro. «Oh, mi nieto. Gracias a Dios. Es tan guapo. Mira, Javier, tiene tu nariz y tu boca». No paraba de elogiarlo, rebosante de felicidad. Javier también se acercó a mirar a su hijo. Un sentimiento de orgullo le invadió. Este era su hijo, el continuador de su linaje, la prueba de su éxito. Lo tenía todo. Una exmujer rica a punto de desaparecer, una amante hermosa y ahora un hijo guapo. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Pero la alegría fue efímera. Mientras se ahogaban en la felicidad, el médico de antes entró, seguido por otras enfermeras. Hizo un gesto para que todos guardaran silencio. Luego miró directamente a Javier. Su rostro no mostraba una sonrisa de felicitación, sino una extraña seriedad. «Señor Serrano, necesito hablar con usted en privado». Su voz, profunda y monótona, hizo que el ambiente se volviera pesado. Doña Elena sintió que algo iba mal. «¿Qué ocurre, doctor? ¿Hay algún problema con mi nieto?» «Tranquila, señora», dijo el doctor, sus ojos aún fijos en Javier. «¿Podría salir un momento al pasillo, por favor?» Javier dudó, pero finalmente asintió. Le entregó el bebé a su madre y siguió al doctor. La puerta quedó ligeramente entreabierta, lo suficiente para que doña Elena y Catalina oyeran su conversación. «Señor», dijo el médico con cautela, «mientras realizábamos los análisis preliminares al bebé, notamos una anomalía en su grupo sanguíneo». Javier se puso nervioso. «¿Anomalía? ¿Qué quiere decir?» «El bebé es del grupo O negativo. Es un grupo sanguíneo raro, pero ese no es el problema. El problema es que, según los registros médicos, usted es del tipo A positivo, y la madre del bebé, la señorita Sánchez, también es A positiva». Javier no entendía. ¿Y qué problema hay con eso? Es normal que el grupo sanguíneo de los padres y los hijos no sea el mismo, ¿verdad?, dijo, intentando parecer entendido. El doctor negó con la cabeza y explicó pacientemente. «No exactamente, señor. Según las leyes básicas de la genética, si ambos padres son del tipo A, su hijo solo puede ser del tipo A o del tipo O. Sin embargo, en este caso, ambos son A positivo, pero el niño es O negativo. Desde un punto de vista médico y genético, esto es imposible. En pocas palabras, es imposible que dos padres de tipo A tengan un hijo de tipo O». El doctor hizo una pausa, miró directamente a los ojos de Javier, que empezaban a abrirse de par en par por el pánico, y pronunció la conclusión final, una frase que sonó como una sentencia de muerte. «Señor, basándonos en este resultado, tenemos motivos para creer que usted no es el padre biológico del niño». Todo el pasillo del hospital pareció quedarse en silencio. Javier se quedó allí de pie, el mundo girando a su alrededor. Oyó cada palabra del doctor, pero su mente no podía procesarlo. ¿No ser el padre biológico? Imposible. Se agarró a la pared para no caerse. Dentro de la habitación, doña Elena también lo había oído todo. Jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. Incrédula. Se volvió para mirar a Catalina, que yacía en la cama, y luego al bebé en sus brazos. Un mareo repentino la invadió. Doña Elena gritó y se desmayó, cayendo al suelo. El bebé que sostenía también cayó, pero una enfermera cercana lo atrapó rápidamente. El caos se apoderó del hospital. Las enfermeras llamando al médico, el llanto de Catalina, el murmullo de Javier como un loco. No, imposible. Todo se mezcló en un estruendo caótico y trágico. El paraíso que habían alcanzado se convirtió en un infierno en un instante. Mientras el hospital estaba sumido en el caos, yo seguía en el aire, volando hacia el amanecer de una nueva vida.
No sabía que el karma les había alcanzado más rápido de lo que esperaba. La verdad, a veces, es la venganza más cruel. ¿Te ha sorprendido esta historia? ¿Cómo afrontará Javier esta cruda realidad y cuál será el destino de Catalina y el bebé? Si estás ansioso por saber qué sucederá a continuación, no dudes en dejar un comentario abajo para compartir tus pensamientos. Vuestras opiniones son nuestra mayor motivación para seguir contando más historias fascinantes. El vuelo de 14 horas finalmente terminó. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney, sentí una nueva vitalidad llenando mi pecho. El cielo de Australia era increíblemente claro, el aire fresco y frío, lejos del calor sofocante de Madrid que había dejado atrás. Arrastrando mi pequeña maleta, caminé entre la multitud, pero mi corazón estaba en paz. No más llamadas pidiendo dinero, no más miradas críticas, no más mentiras. Aquí, yo era simplemente Isabel, una mujer corriente empezando de nuevo. Justo al salir de la zona de llegadas, vi una figura familiar saludándome. Andrea Cruz, mi única y mejor amiga desde la universidad. Llevaba casi 10 años viviendo en Australia, y ahora era una arquitecta de renombre. Andrea corrió y me abrazó con fuerza. Un abrazo tan apretado y cálido que parecía querer llenar todo el frío por el que había pasado. «Ya estás aquí. ¿Me tenías tan preocupada?», dijo Andrea, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Cómo estás? ¿Estás bien?», sonreí, una sonrisa genuina después de tantos días de fingimiento. «Ahora me siento mejor que nunca». Andrea me miró de la cabeza a los pies y asintió. «Estás pálida, pero tus ojos tienen más vida. Vamos, vayamos a casa. He preparado un festín para celebrar tu renacimiento». El coche de Andrea se deslizó por las calles amplias y limpias. A ambos lados los árboles de jacaranda en flor parecían una hermosa pintura. El apartamento de Andrea estaba en un complejo de lujo frente a Darling Harbour. Desde el balcón se podía ver la ópera de Sydney y el puente de la bahía. Era la vista que tanto tiempo había soñado con ver. «¿Qué te parece? ¿Bonito?», preguntó Andrea, apoyada a mi lado. «Más bonito de lo que imaginaba», respondí, respirando hondo el aire salado del mar. «Gracias, Andrea. Gracias por estar siempre ahí para mí». «¿Agradecérmelo a mí?», dijo Andrea, dándome un codazo suave. «¿Has olvidado que si no me hubieras dejado copiar en los exámenes, habría suspendido hace mucho?». Ambas reímos. Una risa clara y feliz, como si lavara todas nuestras preocupaciones. Esa noche, Andrea preparó un festín con mis platos favoritos. Nos sentamos en el balcón, comiendo, bebiendo vino y hablando. Le conté todo, desde el bloqueo de la tarjeta y el divorcio hasta los acontecimientos en el hospital de los que mi gente me había informado. Andrea simplemente negó con la cabeza al oírlo todo. Realmente, cosechan lo que siembran. Demasiado codiciosos y estúpidos. Pero entonces Andrea me miró seriamente. «¿Cuál es tu plan ahora? ¿Te quedarás aquí a descansar un tiempo?». Asentí. «Por ahora sí. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos y planificar mi futuro». «¿Y qué hay de tú?», preguntó Andrea. «Javier y su familia seguramente no se quedarán de brazos cruzados, especialmente cuando descubran que no estás arruinada». «Lo sé», dije, tomando un sorbo de vino, «pero no saben que lo que persiguen es solo la punta del iceberg». Andrea arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir?». Sonreí, una sonrisa misteriosa. Era mi mayor secreto, un secreto que ni siquiera Javier, que durmió a mi lado durante años, conocía. «Andrea, ¿sabes por qué dejé que Javier fuera el presidente de la empresa? Que se llevara toda la fama. Porque le querías. ¿Te sacrificaste por él?», adivinó Andrea. «Eso es solo una parte», dije, negando con la cabeza. La razón principal era que no quería que nadie se fijara en lo que realmente estaba haciendo. Comencé a contarle a Andrea. En realidad, la empresa inmobiliaria que gestionaba Javier era solo una tapadera, un peón en mi tablero de ajedrez. Mi principal fuente de ingresos, la enorme fortuna de 15 millones de euros que había acumulado, no provenía de esos contratos de construcción. Provenía de las inversiones financieras internacionales que había estado llevando a cabo en silencio durante años. Tenía mi propio equipo, una red de los mejores expertos financieros del mundo que había construido desde mis tiempos de estudiante. Operábamos de forma completamente independiente y secreta. Todas las transacciones se realizaban a través de fondos de inversión en Suiza y Singapur. Javier, con su superficial conocimiento financiero, nunca entendió lo que yo hacía. Solo veía las cifras de beneficios que yo inyectaba en su empresa y asumía que era el resultado de su propio esfuerzo. Andrea se quedó boquiabierta. «Dios mío, Isabel, eres un lobo con piel de cordero. Durante 7 años pensé que eras solo una esposa a la sombra de su marido. Nunca imaginé que fueras una magnate financiera en secreto». «No tenía otra opción», dije.
suspirando. Desde el principio, sentí la codicia de la familia de Javier. Sabía que si mostraba mi verdadera capacidad, nunca me dejarían en paz. Creé esa tapadera para protegerme a mí misma y a mi fortuna. Esperaba que si los trataba bien, dándoles suficiente apoyo, me dejarían en paz, pero me equivoqué. ¿Y cuál es tu plan ahora?, preguntó Andrea. Tu venganza no se detendrá en bloquear una tarjeta, ¿verdad? Por supuesto que no, respondí. Mis ojos se volvieron agudos. Mi suegra planea difamarme, convertirme en una mujer sin corazón y desagradecida. Pues bien, les mostraré cuán temible puede ser un cordero cuando se quita la piel de lobo. Le conté a Andrea mi plan. No me precipitaría. Dejaría que se hundieran en el desastre que ellos mismos habían creado. Esperaría hasta que estuvieran en su punto más bajo, en su momento de mayor desesperación. Ese sería el momento adecuado para asestar mi golpe final. No solo recuperaré lo que es mío, dije con voz fría. Haré que se arrepientan de cada mentira, de cada abuso, de cada lágrima que tuve que tragar durante 7 años. Les haré entender que enfadar a una mujer buena tiene consecuencias terribles. Andrea me miró, y en sus ojos no había miedo, sino admiración y apoyo total. Adelante. Cuando me necesites, seré tu respaldo más fuerte. El amanecer despuntaba lentamente sobre Darling Harbour. Los primeros rayos de sol iluminaban el balcón, disipando la oscuridad de la noche. Levanté mi copa de vino hacia la ópera. Un brindis por el Renacimiento, susurré. En España, una familia se ahogaba en la oscuridad de la mentira y la desesperación. Aquí, un nuevo amanecer, una nueva vida, se abría para mí. Mientras yo respiraba el aire de la libertad en Sydney, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid se vivía un verdadero infierno. La abarrotada y sofocante sala de maternidad, con 4 camas, una al lado de la otra, olía a desinfectante y a otros olores desagradables. Era una humillación tremenda para doña Elena y Javier, acostumbrados a una vida de lujo. Tras desmayarse, llevaron a doña Elena a urgencias. Al recuperar la conciencia, lo primero que hizo no fue preguntar por el estado de Catalina o del bebé, sino gritar maldiciones. «Mala suerte, embustera. Engañaste a mi hijo. ¿De dónde sacaste esa carga y la trajiste a nuestra familia?». Señaló directamente el rostro de Catalina, que yacía débilmente en la cama, llorando. «Señora, ¿qué está diciendo?», susurró Catalina, su voz llena de angustia. «No he hecho nada malo. Este bebé es hijo de Javier. ¿Y todavía te atreves a discutir?». Doña Elena se abalanzó sobre Catalina, pero las enfermeras y otras familias la detuvieron. El médico lo dijo claramente. «Vuestros grupos sanguíneos hacen imposible que tengáis un hijo así. Dime, ¿con qué hombre has estado? ¿Quién es el padre?». Javier estaba apoyado contra la pared, su rostro inexpresivo, como una estatua. El shock le había arrebatado la capacidad de pensar. Ya no podía distinguir la realidad del sueño. Solo oía las maldiciones de su madre, el llanto de Catalina, el llanto del bebé. Todo se mezclaba en un ruido caótico que le rompía los oídos. Antes, estaba inmensamente orgulloso de este hijo. Había presumido de él ante sus amigos, planeado un futuro brillante. Ahora, todo se había derrumbado. El hijo que creía suyo era de otro hombre. Le habían engañado. Una humillación pública. Esta humillación era aún mayor que la del bloqueo de la tarjeta, que la pérdida de su fuente de ingresos. La discusión se intensificaba, atrayendo la atención de toda la planta. Los médicos y enfermeras intervinieron repetidamente, pidiendo a la familia que guardara silencio. Están en un hospital, no en un mercado. Pero doña Elena había perdido toda compostura. «Cállense. ¿Qué saben ustedes? Han engañado a mi familia. Tengo que arreglar esto». Catalina, después de llorar, pareció recuperar algo de fuerza. Se incorporó y miró directamente a doña Elena. Sus ojos ya no eran débiles, sino afilados. «¿A quién llamas embustera? Mira a tu hijo. ¿Merece que alguien le sea leal? ¿Qué es él? Solo un mantenido, que vive del dinero de su mujer. Si no fuera por el dinero de Isabel, ¿qué podría haberme dado?». Las palabras de Catalina fueron como puñales que apuñalaron el ego herido de Javier. Se abalanzó, levantando la mano para abofetear a Catalina. «Cállate». Pero Catalina ya no tenía miedo. «¿Vas a pegarme? Adelante, pégame. Para que todos vean quién eres en realidad. Un cobarde inútil que solo vive de su exmujer». La mano de Javier se detuvo en el aire. Miró a su alrededor, vio las miradas curiosas y burlonas de la gente. Bajó la mano, apretando los dientes. Se produjo una guerra de miradas entre ellos. De repente, Catalina se echó a reír. Una risa amarga y desafiante. «Claro que no te atreves, cobarde. Javier Serrano, escucha esto. Aunque no seas el padre de este niño, ¿y qué? No eres el único hombre en el mundo. ¿Creías que te necesitaba? ¿Qué
¿Qué has dicho? Tartamudeó Javier. He dicho que ya no te necesito, dijo Catalina, su voz clara. Ya he aguantado bastante de ti y de tu madre. ¿Creías que no sabía nada? Me prometiste el oro y el moro, que te divorciarías de Isabel para casarte conmigo, para darme un nombre. Pero la verdad es que solo me estabas usando para tener un hijo, para usarlo como excusa, para exigir una parte de la fortuna de Isabel. Eres un miserable. El plan completo de Javier fue revelado por Catalina frente a su propia madre. Doña Elena se quedó helada. Sabía que su hijo tenía sus cálculos, pero no esperaba que fuera tan vil y astuto. Miró a su hijo, luego a Catalina, con la mente en un torbellino. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Javier temblando. ¿Creías que era tonta? Se rió Catalina. Esas veces que llamabas en secreto a tus amigos, esas veces que te emborrachabas y decías de todo. Lo oí todo. Conocía tu plan desde hace mucho tiempo. Solo fingí no saber nada para ver hasta dónde llegaba tu actuación. Luego, cogió al bebé e intentó levantarse. Bueno, hemos terminado. No nos debemos nada. Yo cuidaré de este niño. No necesito un padre como tú. ¿Y tú? Quédate con tu querida madre y tus sueños de riqueza. A ver cómo sobreviví sin una fuente de ingresos. La puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando a Javier y a doña Elena paralizados. El infierno en la tierra no es la pobreza. El infierno en la tierra es cuando todas las mentiras se revelan, cuando las máscaras caen para mostrar las feas y desnudas verdades. Javier se sentó en el suelo, sujetándose la cabeza. Lo había perdido todo: esposa, dinero, hijo y dignidad. Doña Elena miró a su hijo, luego a la puerta cerrada. Ya no tenía fuerzas para maldecir. Solo una pregunta se repetía en su mente. ¿Y ahora qué? No sabía que esto era solo el principio. Un secreto aún más terrible. Un secreto que había guardado durante décadas. Estaba a punto de ser revelado por la misma nuera a la que había echado. Y en ese momento, no solo su hijo, sino toda su familia, se hundiría. El shock en el hospital desintegró por completo a la familia de Javier. Doña Elena, tras varios desmayos, se vio obligada a aceptar una cruda realidad. El nieto que tanto esperaba no era de su sangre. Esta humillación fue más dolorosa que la pérdida de una gran suma de dinero. Se volvió silenciosa, siempre sentada en un rincón, con los ojos sin vida. Javier, por su parte, era como un animal herido, revolcándose en su propia impotencia. Ya no se atrevía a ir al hospital, temeroso de enfrentarse a Catalina, de ver al bebé y de las miradas burlonas de la gente. Se encerró en un apartamento de alquiler barato, bebiendo y maldiciendo todo el día. Me culpaba a mí por ser una mujer sin corazón, a Catalina por ser una embustera, e incluso a Dios por ser injusto. Dicen que en momentos de desesperación, la gente puede hacer las cosas más locas, y Catalina, después de ser humillada y expulsada, ya no tenía nada que perder. No iba a sufrir sola. Si se hundía, arrastraría con ella a toda esa familia hipócrita. Unos días después, mientras Javier estaba borracho, recibió un mensaje de Catalina. No era una maldición ni una súplica, sino una foto y un breve mensaje. Mira esto y luego decide si quieres seguir siendo un cobarde. Era una copia de un antiguo certificado de nacimiento. El nombre del padre estaba tapado, pero el nombre de la madre era Elena, y el del hijo, Javier Serrano. Lo que sorprendió a Javier fue el grupo sanguíneo de la madre, O, mientras que recordaba claramente que en el expediente médico ponía B. Temblando, Javier llamó a Catalina. Ella le dijo fríamente que su madre había mentido durante años. Su grupo sanguíneo era O, el mismo que el del hijo de Catalina. Luego soltó una frase que fue como un hacha en la cabeza de Javier. No eres hijo biológico del señor Ricardo. El teléfono cayó al suelo. Javier se desplomó, con la mente en blanco. Esta verdad era aún más cruel. Todas las traiciones anteriores habían destrozado los cimientos de su identidad. No era el hijo rico y respetado. Era el fruto de una relación secreta. En su locura, Javier salió corriendo, condujo hasta la casa de sus padres y golpeó la puerta con fuerza. Cuando doña Elena abrió, miró a su hijo con sorpresa. Javier le mostró en silencio el teléfono roto, donde aún se veía la foto del certificado. «Dime», dijo Javier, «¿de quién soy hijo?» Al ver la foto, doña Elena palideció. Retrocedió, tratando de excusarse, pero Javier no la dejó escapar. Gritó. Solo necesitaba una respuesta. «¿No soy hijo del señor Ricardo?» Finalmente, doña Elena se derrumbó en el suelo, llorando y confesando. Pidió perdón, dijo que no había sido su intención ocultarlo. La revelación de la verdad destruyó por completo el mundo de Javier Serrano. En medio del lujoso salón, sintió una soledad abrumadora. Me odiaba a mí y a Catalina.
pero ahora se daba cuenta de que la mayor mentirosa de todas era su propia madre. Y en ese momento entendió que todo lo que estaba pasando era karma. El karma llamado verdad había destruido a su familia. El señor Ricardo recogió sus cosas en silencio. Dejó una nota en la mesa con 2 palabras: papeles del divorcio. Y se fue. A pesar de los llantos y súplicas de doña Elena, décadas de construir una imagen de buena esposa y madre se habían desvanecido. Javier, tras el shock, se volvió silencioso, sus ojos sin vida, completamente perdido. Odiaba a su madre, pero tampoco podía abandonarla. En ese momento, tras días de abatimiento, el instinto de supervivencia de doña Elena resurgió. Sabía que si no actuaba, lo perdería todo. El único objetivo al que podía aferrarse era yo. Comenzó un nuevo plan, usando su arma más familiar: las lágrimas y la lástima. Llamó a parientes y amigos, contando una historia perfectamente construida. Culpaba de toda la tragedia a su exnuera, ocultando la verdad sobre la paternidad de Javier y pintando un cuadro de una madre y un hijo lamentables y abandonados. Doña Elena inventó que, como yo no podía tener hijos, me había cegado los celos y había inventado historias para destruir la felicidad de su hijo. Me convirtió en una villana que había abandonado a un marido sufriente y a una familia rota. Sus lágrimas y sus tristes historias ganaron simpatía rápidamente. La gente empezó a murmurar, cada chisme girando en torno a mí. No se detuvo ahí. Fue a ver a nuestros antiguos vecinos, llevando regalos y llorando, pidiéndoles que hablaran bien de Javier, que pintaran la imagen de un marido lamentable que sufría por exceso de amor. Su objetivo era claro: crear presión pública, para que en el juzgado yo pareciera la culpable, y así, revertir el reparto de bienes. Era un juego sucio de opinión pública, pero efectivo con quienes no conocían la verdad. Pero ella no sabía que todas sus mentiras estaban siendo grabadas. La trampa que ella misma había tendido la atraparía. No me enfadé, me reí y esperé mi contraataque. Decidí no discutir en los medios, sino usar la ley para responder. Llamé a mi abogado, el señor Gómez, y le pedí que preparara 2 demandas, una contra doña Elena por difamación y otra contra Javier Serrano por apropiación indebida agravada, exigiendo la devolución de casi 120.000 euros, ni un céntimo menos. El señor Gómez se sorprendió de que decidiera presentar una demanda penal, ya que ya había ganado el divorcio, y esto solo prolongaría el conflicto. Pero insistí en que no solo quería el divorcio, sino justicia, y forzar a Javier a responder ante la ley. Pedí al abogado que preparara un breve comunicado de prensa anunciando mis demandas contra doña Elena y Javier, junto con las acusaciones, y enfaticé que todas las pruebas se presentarían en el tribunal. Andrea dijo que era un movimiento inteligente, dejar que la ley y la verdad hablaran por sí mismas. Como era de esperar, en un solo día, la opinión pública se volvió en contra de la familia Serrano. Las historias de doña Elena empezaron a ser cuestionadas cuando ambos fueron demandados. Su farsa se resquebrajó rápidamente. Doña Elena entró en pánico, culpó a Javier y le obligó a buscarme para retirar la demanda. Pero Javier no pudo hacer nada. Cayeron en su propia trampa. No esperaban que mi silencio fuera una preparación. Sabía que este no era el golpe final, pero ya no tenía miedo. Tenía la verdad, la ley y un aliado inesperado que también se preparaba para actuar. Mientras la familia Serrano se desmoronaba, Catalina también comenzó su contraataque. Tras el shock de la traición, decidió buscar justicia para su hijo. Cuando la verdad del ADN se reveló, recordó aquella noche en la que, además de Javier, había otro hombre llamado Rico, y por primera vez no estaba segura de quién era el padre. Un rayo de esperanza apareció. Catalina buscó el número de Rico y le llamó. Tras algunas dudas, le contó todo: la relación con Javier, la ruptura y el resultado del test de ADN. Rico escuchó en silencio y solo preguntó por el bebé. Al saber que el niño era prematuro, reservó un vuelo inmediatamente y dijo que iría a ver a su hijo. De vuelta en su pueblo, con solo una mirada al bebé, Rico no necesitó ninguna prueba. Todos los rasgos se parecían a él. Abrazó al niño, pidió perdón a Catalina y prometió cuidar de ambos. El resultado del test de ADN confirmó la relación en un 99%. Poco después, Rico se enfrentó a Javier y a doña Elena. Declaró que el niño era suyo y les advirtió que no le molestaran. Insultó directamente a Javier. Le arrojó dinero como compensación y le dijo que desapareciera. Javier, despojado de toda dignidad y posición, se quedó paralizado. Pero la tragedia de la familia Serrano no terminó ahí. Llegué y declaré fríamente que todos los sentimientos habían terminado el día del divorcio. Mi abogado exigió que Javier devolviera los casi 120.000 euros, pagara una indemnización por daños y perjuicios y renunciara a todos los derechos sobre la propiedad. Cuando se presentaron las pruebas,
la defensa de Javier no pudo refutarlas. Doña Elena lloró y suplicó, pero me negué rotundamente. Le recordé todo lo que me habían hecho, e insistí en que dejaría que la ley decidiera. Frente a Javier, declaré que la mujer débil de ayer estaba muerta, y que las lágrimas de doña Elena ya no tenían ningún valor para mí. Me fui con mis abogados, sin mirar atrás, dejando a Javier y a doña Elena ahogados en su desesperación. Tras el fallido intento de conciliación, comprendieron que cualquier resistencia era inútil. Las pruebas eran abrumadoras, mi abogado era excelente y yo ya no era la mujer fácil de manipular. No había otra salida. Pasaron a la súplica. Javier me enviaba mensajes de arrepentimiento una y otra vez, suplicando otra oportunidad, recordando viejos tiempos para conmoverme. Pero permanecí impasible, remitiendo todo a mi abogado como prueba adicional. Al ver mi silencio, doña Elena vino a mi hotel y se arrodilló en medio del vestíbulo para crear presión pública. Fríamente, pedí a la dirección que la expulsara o llamaría a la policía. Se fue humillada entre miradas de desprecio. No terminó ahí. Una noche, Javier y doña Elena se arrodillaron frente a la puerta de mi mansión para pedir perdón. Yo estaba en el balcón, mirando hacia abajo, sin ninguna emoción. Se arrodillaban no por arrepentimiento, sino porque lo habían perdido todo. A pesar de la fuerte lluvia, los dejé allí. Era el pago por 7 años de mi juventud y confianza. A la mañana siguiente, habían desaparecido. Sabía que lo habían entendido. Las lágrimas de un traidor no pueden comprar el perdón. En este juego, habían perdido. Y también sabía que para terminar esto de una vez por todas, tenía que dar el golpe final. Un golpe que les haría entender que, desde el principio, nunca tuvieron oportunidad de ganar. Unos días antes de la vista final, le pedí al señor Gómez que organizara una última reunión con Javier, sin doña Elena, sin su abogado, solo yo, él y mi abogado, en una fría sala de conferencias. Javier llegó a tiempo, con aspecto cansado y envejecido. Le dije directamente que esta conversación no era para negociar, sino para que entendiera por qué había perdido. Le mostré una cuenta de un banco suizo a mi nombre, con un saldo de cientos de millones de dólares. Le expliqué con calma que los 15 millones de euros de la venta de la empresa eran solo los beneficios. Toda mi fortuna estaba en un fondo fiduciario en el extranjero, algo que él nunca podría tocar. Durante 7 años, el dinero que había gastado era solo un cebo que yo había dejado deliberadamente. Javier se derrumbó al comprender que solo había estado luchando por las migajas y que todos sus planes habían estado bajo mi control desde el principio. Cuando preguntó por qué, respondí que había sido una prueba de 7 años y que había fracasado por su codicia. Me fui, dejando atrás sus sollozos de desesperación. El golpe final no fue el dinero ni la ley, sino la verdad. La vista final fue rápida. Javier se doblegó y admitió su culpabilidad. Fue condenado a 3 años de prisión. Sus cómplices también recibieron las penas correspondientes. La familia Serrano se derrumbó por completo. Yo, por mi parte, no busqué fama ni elogios. Esta victoria me dio solo una cosa: paz. Todas las deudas estaban saldadas. Cerré definitivamente el oscuro capítulo de mi vida. Mi nuevo trabajo es ajetreado pero significativo. Conozco y escucho a mujeres que han sufrido violencia, engaño o se han perdido tras un divorcio. En ellas, me veo a mí misma y a mi madre en el pasado. Así que las acompaño. No por lástima, sino por comprensión. Uso mi amarga experiencia para mostrarles las trampas, para darles confianza y coraje. Al verlas levantarse, sonreír y tomar el control de sus vidas, comprendí que eso era más valioso que cualquier transacción millonaria. Cumplí mi promesa de justicia, ayudé a que se reabriera el caso de una mujer llamada Rosa para que pudiera recuperar sus bienes y encontrar la paz. Juntas, plantamos semillas de esperanza para otras mujeres. Una tarde, sentada junto a mi madre viendo la puesta de sol, me di cuenta de que la felicidad ahora era la paz, vivir siendo fiel a mí misma. El pasado había terminado. No más miedo ni dudas. Salí a la luz, convertí el dolor en fuerza, y mi vida realmente comenzó un nuevo capítulo. El dinero en esta situación no era el fin, sino una herramienta para que Isabel escapara del pozo de la traición. Más importante aún, poseía libertad de pensamiento y capacidad. Durante 7 años en la sombra, enriqueció silenciosamente su conocimiento, gestionó su propio imperio financiero y creó una armadura invisible para sí misma. Esta historia es un recordatorio para las mujeres de que nunca deben confiar todo el valor de sus vidas a otra persona. El amor puede ser importante, pero no lo es todo. Mantén siempre tu propio trabajo, tus habilidades y tu fuente de ingresos, porque esa es tu dignidad, tu derecho a elegir y tu propia voz. La siguiente lección es el poder de la inteligencia y la calma. Ante el shock de la traición, Isabel no gritó ni luchó,
sino que eligió el silencio como estrategia. Entendió que el primero en perder la calma es el que pierde. Su calma y su calculado silencio se convirtieron en el contraataque más poderoso. Su victoria no provino de la venganza, sino de la justicia. Cuando toda la maldad fue revelada, no se regodeó, sino que encontró la paz. La justicia libera a las personas del odio, mientras que la venganza solo nos aprisiona en el pasado. Finalmente, Isabel convirtió su dolor en fuerza. En lugar de detenerse y disfrutar de su éxito, usó su propia tragedia para establecer la Fundación Rosalía, llevando luz y esperanza a otras mujeres perdidas en la injusticia y la desesperación. Ese es el verdadero renacimiento a un nivel superior. El dolor no la destruyó, no la convirtió en una persona amargada. En cambio, la moldeó para ser una versión mejor, más fuerte y, sobre todo, más compasiva de sí misma. Usó las piedras que le arrojaron para construir un templo de esperanza. Cada uno de nosotros en el viaje de la vida lleva cicatrices, nuestras propias heridas, grandes o pequeñas. La historia de Isabel es un recordatorio de que no debes dejar que esas cicatrices te definan. No dejes que te hagan cerrar tu corazón y vivir en la amargura. Míralas como lecciones, como medallas de resiliencia, y, si puedes, usa esas dolorosas experiencias para ayudar a otros, para compartir, para difundir la comprensión y el amor. Cuando logras convertir tu dolor personal en un beneficio para la comunidad, ese es el momento en que realmente has triunfado. No solo contra el enemigo, sino también contra el destino. Ese es el significado absoluto de la palabra renacimiento. La historia de Isabel puede ser ficticia, pero las lecciones que transmite son muy reales y profundas. Si esta historia te ha conmovido, si ha encendido una llama de dignidad y coraje en tu corazón, no dudes en pulsar el botón "Me gusta", porque cada me gusta no es solo un cumplido, sino un voto de apoyo a los buenos valores, a la fuerza de las mujeres extraordinarias,